espacio-tiempo simplemente es graficar los puntos por los que va a ir pasando un objeto móvil en su recorrido, ¿no? Entonces aquí tendríamos un cuerpo que está en el minuto 0 a 100 metros, podría ser este, tranquilamente, y que al cabo de un tiempo se ha ido a 200 metros. Es decir, el cuerpo ha ido aquí, ¿vale? Este punto. Y lo dejamos aquí marcado. Después se ha ido hasta 400 metros. ¡Ay, qué bien! Pues mira, hasta aquí se ha ido el cuerpo, el objeto, y después ha retrocedido, por eso baja la posición hasta 200 metros, es decir, vuelve aquí. Es decir, de aquí va para atrás. Después avanza hasta 300, sí, parece que va y viene, ¿eh? Sí. Y ahí se va a quedar quieto, ¿no? ¿Por qué quieto? Porque sigue a 300 metros. Bueno, esto es más o menos el recorrido que ha quedado ahí graficado. Ni no todas las gráficas que vaya a tener en cualquier examen o pregunta o cuestión van a ser tan completas como esta, porque esta la hemos hecho para que tenga todo tipo de cuestiones que puedan surgir. Así que por eso es muy completa, no van a ser tan enrevesadas a lo mejor como esta. Bueno, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué información podemos sacar? Pues podemos sacar los diferentes tramos que va a haber. Tramos que son diferentes tipos de movimiento. ¿Y cómo sé que hay diferentes tramos? Pues porque la gráfica va a tener una brusquedad, un cambio. Entonces aquí rápidamente vamos a ver que hay un tramo de A a B, las tengo ya puesto las letritas para ir abreviando, desde B hasta C, que hay otro cambio brusco, ¿veis? De C a D, de D a E y de E a F. Y lo siguiente que vamos a decir es B, ¿cuál es el tipo de movimiento? ¿Cómo lo voy a indicar? Bueno, los tipos de movimiento que vamos a tener van a ser o reposo, porque se esté quietecito el objeto en donde está, y eso lo sé porque su posición va a ser constante en el tiempo. Por cierto, esto no hay que mirarlo con un punto de vista geométrico. Si está inclinada la línea es que está al cual. No, tú piensa. Hay que recurrir al teorema de Winnie the Pooh. Piensa. Entonces tú estás aquí, por ejemplo, en 70 minutos, Esto sería en otro orden, pero según voy explicando, va a ser mejor contarlo de esta manera. Y entonces a los 70 minutos, ¿dónde está el objeto? Hombre, pues está a 300 metros. Ah, muy bien. ¿Y a los 80 minutos dónde está? En el mismo sitio. ¿Y a los 90 minutos dónde está? En el mismo sitio. O sea que no se ha movido. Entonces nosotros podemos decir que del tramo E al F, este tramo E F corresponde a un caso de reposo. ¿Vale? Hay otros casos que es un poquito más delicado. ¿En qué sentido? Pues verás, ¿qué información tiene siempre una gráfica espacio-tiempo? Uno es la velocidad, pero no es una información directa. Si la gráfica es así, como esta línea azul que estoy dibujando, resulta que el ángulo de inclinación de esa gráfica está relacionado con la velocidad. Y ese ángulo solo nos interesa saber si es muy grande o más pequeño que otro, para compararlos. O también si está cambiando en el tramo o no. Por ejemplo, en el tramo AB, pues resulta que aquí en el punto A, la recta tiene este ángulo. Y a los 10 minutos tiene este otro ángulo. Anda, si es el mismo, ¿qué otro ángulo? Si es el mismo. Pues entonces, si es el mismo ángulo, en ese punto y en el otro, y podéis comprobar fácilmente que un poco más allá y un poco más acá, es que la velocidad es constante. Si el ángulo es constante, la velocidad es constante. Si el ángulo aumenta, es que la velocidad aumenta. Eso es lo que os tenéis que quedar. No que si la línea sube, baja, recta o es curva. Bueno, el caso es que de A a B tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que tenemos velocidad constante. ¿Qué pasa desde B hasta C? Pues desde B hasta C nos va a pasar lo mismo. Podemos ver que el ángulo es constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Perdonad que no lo haga en orden porque me estoy atendiendo un poquito más a explicación que al orden en el que yo haría este ejercicio sabiendo todo lo que tengo que saber para resolverlo. En el caso del tramo de E nos pasaría lo mismo, velocidad constante. ¿Vale? Ángulo igual, pues ya tenemos. ¿Qué pasa en el tramo CD? Es una curva. ¿Vale? ¿Cuál es la pendiente, la inclinación de una curva? Pues la que tenga la recta tangente. Entonces, si yo cojo este punto del tramo CD, que correspondería aproximadamente a 32 minutos, pues la velocidad estará relacionada con este ángulo que voy a dibujar yo ahora. Con este ángulo. ¿Vale? Pues lo que valga.
Ya os digo que no se trata de saber el valor del ángulo, sino comparar unos ángulos con otros. Y aquí, a los 40 minutos, bueno, pues dibujo el ángulo y ya sale de ojo que este ángulo ha disminuido, está menos inclinada. La tangente a esa curva ha cambiado, está menos inclinada, por tanto la velocidad ha disminuido porque el ángulo ha disminuido. Entonces está cambiando la velocidad. Como está cambiando, tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, otra cuestión que podemos averiguar en estas gráficas, vamos a ponerlo C, es cuánto vale la trayectoria y el desplazamiento. Voy a empezar por el último porque es lo más fácil. El desplazamiento es la distancia que hay entre dónde se ha detenido al final el cuerpo y dónde estaba al comienzo. Este es el punto inicial. Este es el punto final. ¿Dónde está el final? Aquí. ¿Dónde estaba el comienzo? Aquí. Pues ¿qué distancia hay de aquí a aquí? O si queréis verlo aquí, pues mirar. ¿Qué distancia hay? 200 metros, ¿Estamos? 200 metros. Entonces, en nuestro ejemplo hay 200 metros de desplazamiento. Trayectoria. La suma de los movimientos de todos los trayectos. En el primero se movió 100 metros. Perdón, 100. Desde 100 hasta 200. En el segundo se movió desde 200 hasta 400. Eso hacen 200 metros. Y en el tercer tramo, desde 400 hasta 200, se movió 200 metros. Dirás, ¿pero retrocedió? Bueno, eso lo hablaremos después. Pero se movió 200 metros. Desde D hasta E, 100 metros. Y aquí estaba en reposo 0 metros. Pues sumamos todo y son 600 metros en total. Así que la trayectoria son 600 metros. Fijaros cómo la distancia entre el punto inicial y final son 200 metros, pero el objeto se ha movido mucho más, 600 metros. Bueno, puede haber una gran disparidad entre trayectoria y desplazamiento. Es más, incluso el desplazamiento puede ser 0 si vuelve al punto de partida. Bueno, y ya finalmente podemos decir si avanza o retrocede. Lo voy a poner de verde, que es el color que me falta. Avanzar quiere decir que en esta escala que tengo aquí voy aumentando la distancia al centro, el origen que está aquí, por ejemplo en esta línea. Entonces el cuerpo, en el primer caso, desde A hasta B avanza. Desde B hasta C, que está aquí, avanza. 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 Desde C hasta D, en cambio, pasa de 400 a 200 metros. Es que retrocede. Pues este caso es un retroceso. Y de D hasta E hemos dicho que avanza también, ¿no? Porque pasa de 200 a 300 metros de distancia. Y de E a F hemos dicho que era reposo. Bueno, pues esta es toda la información que podemos sacar en una gráfica espacio-tiempo. Recordemos, diferentes tipos de tramos, diferentes tipos de movimiento. Entonces, los diferentes tipos de movimiento los tengo que obtener observando el ángulo que tiene el grafo de la gráfica. Puedo calcular la trayectoria, puedo calcular el desplazamiento. Tengo que darme cuenta que lo que tengo ahí es una representación gráfica de lo que tengo justo aquí abajo. Y esto no es un mapa ni nada por el estilo, Olvidaros, es una representación gráfica de dos magnitudes físicas, posición, tiempo. Esto puede ser coordenada, hay veces que pone una X, bueno, he puesto ese de space y ya está, ¿vale? Bueno, esto es todo. Venga, un saludo.